Bienvenidas y bienvenidos a esto que es Aulas Argentinas, el programa que recorre todo nuestro país, de norte a sur, de este a oeste y viceversa, ¿no? A través de las informaciones de las universidades y sus radios, ¿no? Porque estamos nucleados a través de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Y hoy, como siempre, vamos a estar hablando de situaciones que pasan en nuestra comunidad universitaria y en la expansión, ¿no? En todo el territorio nacional. Mi nombre es Sebastián Guisande, me acompaña Pablo Martínez en la operación técnica, en la producción Agustín Juárez, y no me acompaña hoy Agustina Colucci porque está con otras tareas, ¿no? Quiero anunciar algo. ¿Se puede anunciar ya lo que viene en el verano? ¿Se puede anunciar ya? Porque Aulas no descansa. Aulas Argentinas se toman vacaciones las clases, ¿no? Pero los docentes seguimos laburando. Algunos tenemos la chance de descansar un tiempo, pero siempre estamos rotando, ¿no? Generalmente en enero las universidades tienen su descanso, pero Aulas Argentinas no. Por eso va a haber una emisión especial de Aulas que se va a llamar Aulas Verano o algo parecido, y van a encontrar algunos elementos de siempre y otros diferentes en estos meses de verano. Lo anuncio así, lo digo, lo adelanto. No digo más nada, cuando venga la dueña de todo esto, Agustina Colucci, lo dirá ella, ¿no? Y como siempre, comenzamos con información en esto que es Aulas Argentinas. Aulas Argentinas, la actualidad con mirada universitaria. Continuamos con un poco de información, como habíamos dicho que ya estábamos ahí conectados para hablar de las universidades nacionales y sus informaciones. Le doy la bienvenida a Agustín Juárez, que se acercó acá al estudio nuevamente. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Hueso? Bien, acá, comenzando el programa. Sí, hoy te vengo a hacer un poco de compañía al aire. Me parece muy bien, que el otro día me quedé solito acá. Avisé ahí que va a haber una novedad en el verano, pero por ahí podemos ampliar más adelante. Bueno, si querés hoy o la semana que viene empezamos a tirar como pastillas. Dale. De lo que puede ser. Algunos flashes. ¿Por qué no? Y dentro de poco flyers. ¿Por qué no también? Pero ahora vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Estamos en línea con Andrea Holgado, que es productora. Ella trabaja para Telam y realizó, entre otras personas, ¿no? una serie de podcasts relacionados con la universidad, en este caso la universidad en la calle del barrio... No, al barrio vamos y del barrio venimos, algo así era, ¿no? La universidad en la calle. Sí. Del barrio venimos al barrio volvemos. Al barrio volvemos, ahí está. Estamos en línea con Andrea. Buenas tardes, ¿cómo andás? Acá Sebastián y Agustín. Hola. Te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Bueno, contanos bien de qué se trata la universidad en la calle. Bueno, en realidad la idea era realizar toda una serie de especiales, podcasts, sobre lo que, digamos, no se conoce mucho de las universidades públicas, ¿no? En general siempre se habla, bueno, de las aulas, de la formación de los profesionales, pero las universidades públicas tienen una práctica sociocomunitaria muy importante en todo el país. Entonces, la intención de estos podcasts, hicimos sobre 5 universidades, tratamos de hacerlo federal, digamos, ¿no? Y bueno, nos concentramos, entrevistamos a los secretarios de extensión universitaria, que, bueno, nos contaron sobre las prácticas que desarrollan, el trabajo en la comunidad, cómo se articula, digamos, cómo se trabaja con organizaciones barriales. O sea, el trabajo concreto de estudiantes y docentes en los barrios. Por eso le decíamos, del barrio venimos y al barrio volvemos, ¿no? Porque en definitiva los estudiantes, futuros profesionales, son parte de esa comunidad. Claro, nosotros que trabajamos en universidades conocemos el funcionamiento interno y no solo el tema de clases, notas, alumnos, alumnas, sino también esta proyección que hay a la comunidad, ¿no? Desde la extensión universitaria de cada una de nuestras universidades, sino también otro tipo de desarrollos culturales que suceden. Y en este caso vos
justo con tus compañeros plantearon mostrar o que se escucha a través de los podcasts la vinculación que tiene esa extensión universitaria con la comunidad, ¿no? Claro, incluso, bueno, yo además de trabajar en TELAM soy docente de la Universidad de La Plata, y hice mucho trabajo extensionista. De hecho, pensaba en esto de las aulas, ¿no? Y hace varios años hicimos un trabajo que se llama Radio Itinerante. Yo hice un libro sobre el trabajo de las radios escolares. Entonces, es un tema que yo conocía mucho y que me parecía importante que se diera a conocer, sobre todo cuando se intenta poner en discusión, cosa que no tiene por qué estar ni en discusión ni en debate, la educación pública y en particular la educación universitaria. Yo en el aula he tenido muchos alumnos primeras generaciones de universitarios y esto tiene que ver con la posibilidad de la educación pública libre y gratuita, ¿no? Y me parece que se pone en discusión con falsas premisas, ¿no? Con muy falsas premisas. Porque en realidad a la universidad pública la sostenemos todos y no solo, por eso decía, se generan profesionales, sino trabajos concretos en los barrios, desde campañas de vacunación, como por ejemplo la UNCAF, la de Chaco Austral, estuvieron en todo el proceso de pandemia sumados con sus camiones sanitarios en el proceso de vacunación. Después la Universidad de Río Negro, que también tiene todo un trabajo con los pequeños productores. Cada universidad, según su realidad, tiene ese trabajo en la comunidad, ¿no? Claro, bueno, también se dice, ¿no? En parte de la presentación de estos podcasts, como devolverle un poco a la comunidad lo que la comunidad le da a la universidad, ¿no? Es una especie de simbiosis en ese caso. Y acá en los podcasts puntualmente, que me dijiste que son 5 universidades, ¿qué historias fueron narrando? Para tener ejemplos, ¿no? Porque esto pasa en cada una de nuestras... Esto te comentaba, por ejemplo, esto que te decía recién, la Universidad de Chaco Austral, con el trabajo que hicieron en pandemia con los móviles sanitarios para la vacunación. Y después también tienen unos proyectos de formación para lo que sería agricultura familiar, en lo que tiene que ver con tambos familiares, ¿no? Que les enseñan a armarlos y a procesar todo eso. Después, en la Universidad de La Plata, bueno, tiene una tradición muy grande en esto. De hecho, tiene, por ejemplo, un centro, 1 o 2 centros universitarios barriales, se llaman. O sea, en medio de la zona más periférica, en un barrio, tienen un centro donde se capacita. Está la Escuela Universitaria de Oficios, que es para el que incluso no tiene ninguna formación en nada. Entonces, la universidad le certifica una formación, qué sé yo, electricista, carpintería, ¿no? Herrería, por ejemplo, y tienen una certificación oficial de esos conocimientos. Después, bueno, te comentaba el de la Universidad de Río Negro, que también tiene un desarrollo muy importante con los pequeños productores. La Universidad de Quilmes, que están trabajando ahora en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías y sobre todo para que los estudiantes no se vayan de su lugar, o sea, que estudien en el lugar y encuentren un espacio ya de trabajo en el propio lugar en el que están, ¿sí? Andrea, para consultar, bueno, antes que nada Agustín le habla, preguntarle por el lado de por qué eligieron el formato podcast y no quizás video u otro tipo de formato, porque aparte está bueno que son episodios cortos, de 4 a 8 minutos más o menos. Sí, bueno, el episodio podcast, el formato podcast, digamos, es un formato que estamos utilizando mucho acá en TELAM, se desarrolló muchísimo.
Yo hice toda una serie sobre turismo comunitario, después otra serie sobre fiestas populares. Y el formato es un formato que es muy amigable, digamos, para quien está, a lo mejor está viajando, está haciendo sus tareas, lo puede escuchar. Por eso me parece que es un formato que se está desarrollando ahora con todos los cambios tecnológicos, ¿no? Que uno lo puede bajar y escuchar en otro momento. Entonces me parece que es un formato muy interesante y que crece y va a seguir creciendo sin duda junto con el streaming, porque el streaming en definitiva es como si fuera radio en vivo, más allá de tener la cámara, ¿no? Porque en definitiva lo que cuenta ahí es como si estuvieran filmando un estudio de radio. Claro, claro. Y bueno, justamente de dar mención a este trabajo que vienen realizando en Telam, pero en los últimos días, semanas, se podría decir que está bajo la lupa, ¿no? Porque está en cierta incertidumbre si va a continuar, de qué forma va a continuar Telam. Sí. ¿Cómo lo vienen llevando eso ustedes desde dentro? Bueno, los ataques a lo público, digamos, porque no es solo Telam, cada vez que hay un gobierno que defiende los intereses que no son los intereses de las mayorías, pretende formatear el Estado en función de los intereses de las minorías, ¿no? No es la primera vez que sucede, ya nos pasó durante la gestión Macri que intentaron cerrarla, la agencia, pero lo más grave de todo esto es que muchos medios de comunicación se subieron a esto y crearon como una demonización de lo que son los medios públicos. Y uno se encuentra con gente que no tiene ningún tipo de información sobre qué es esto, pidiendo que se cierren los medios públicos. Y no tienen información, o sea, repiten esa cosa, ¿no? Y yo muchas veces me he encontrado hablando de, pero vos sabés lo que es Telam, qué es lo que hace. Una vez hablaba con alguien y digo, no es que los medios de las provincias del país necesitan de Telam porque es la que produce información, videos, audios, que hay medios, o sea, digo, me parece que lo más grave es que instalaron que esto está mal, ¿no? Instalaron, digo así discursivamente, lo cual es muy grave, porque hasta incluso hemos sufrido agresiones, digo. Pero bueno, no lo quiero desanclar lo de Telam de todo lo que es lo público, la educación, la salud, la comunicación, porque digamos, es parte de eso, creo. Yo lo digo esto en el tema de medios de comunicación y lo digo también en la universidad, que los derechos adquiridos no se discuten. Listo, son derechos adquiridos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, la educación pública y gratuita. Y con lo que pasa con Telam, bueno, estamos con mucha expectativa, con incertidumbre, porque somos trabajadores, o sea, que eso es otra cuestión. No somos, o sea, somos trabajadores que nos ganamos nuestro salario como cualquier trabajador, y es muy triste escuchar a otros trabajadores que también se ganan su vida, como diciendo que esto hay que cerrarlo, que nos tienen que echar, digo, porque enfrentan trabajadores contra trabajadores, ¿no? Pero bueno, acá estamos a la espera. Sí, es como una nueva versión de lo que sucedió a partir de 2015, ¿no? Y volviendo al tema de lo que decías, la universidad pública o la educación pública ya en general, Sí. los medios públicos también en general, inclusive las, si se quiere, empresas o el control del gobierno de transportes, sea Aerolíneas Argentinas, los trenes. Bueno, sí, todo lo que tiene que ver, que yo siempre digo, el problema que hay es que se ha instalado un discurso que borró en la agenda y en la gente, digo, por ahí los que somos más grandes tenemos en claro que la luz, el gas, el agua son servicios indelegables del Estado, son derechos, y que el Estado a lo sumo tercerizó, pero que no son mercancías. Exacto. O sea, porque todos tenemos derecho a la luz, al agua, al gas, al transporte, a la educación. Entonces, si son derechos,
el Estado tiene que garantizarlos, tiene la obligación de garantizarlos. El problema que hay es que hay como un olvido, ¿no? Porque cualquier ciudadano podría presentarse ante la justicia y decir, están vulnerando mis derechos. Es que así debería ser. Hay un gran problema de invisibilización, creo que lo dijiste, y también sucede inclusive con la educación privada, que es educación pública de gestión privada. No es que viene un privado y dice, yo pongo un colegio o una universidad. Subsidiada. Y lo mismo sucede con los medios que transmiten a través de alguna frecuencia. Son nuestros, del Estado Nacional, que el Estado somos todos. No son privados, son... gestión privada. Gestión privada, por eso digo, no son privados, pero por eso digo que con el discurso han ido instalando una gran confusión, porque las frecuencias de radio se dan en concesión por X cantidad de años, pero una frecuencia de radio no se puede privatizar, además, porque es algo, el éter, no es una mercancía, no se puede privatizar. Pero bueno. Andrea, hemos escuchado barbaridades como privatizar el mar, ¿no? De gente que hoy nos puede llegar a gobernar. Pero es peligroso porque se ha instalado un discurso que confunde, que pone como enemigo al otro, al trabajador, al que está en la misma, digamos, vereda, por decirlo de alguna forma. Como yo a veces digo, enfrenta trabajadores contra trabajadores, pobre contra pobre, mientras el poder hace negocios, ¿no? Y como para ir redondeando, ¿cómo podemos llegar a reconstruir la comunicación de alguna manera para llegar al público en general y que comprenda este tipo de funcionamiento? Después puede estar de acuerdo o no, que si no está de acuerdo es un problema, pero puede estar de acuerdo o no, pero por lo menos que tenga conocimiento de esto. ¿Cómo podemos hacer, más allá de este trabajo diario que hacemos hormiga, cada uno en su rol, ¿no? Bueno, a mí me parece que, por un lado, es parte de una política pública, ¿no? Y por otro lado, es el trabajo que yo siempre digo por abajo. Digo, yo cuando dirigía el proyecto de radios escolares en la universidad, tuvimos experiencias pero maravillosas. Pero bueno, íbamos a los barrios, hablábamos con la gente, con los chicos, con los padres, con los maestros, estábamos en el lugar. Territorio. O sea, no mandábamos comunicados, ni WhatsApp, ni Twitter, estábamos en el lugar. Particularmente, eso es una opinión muy personal, yo creo que lo que pasó es que se abandonó el estar en el lugar al lado del otro. Entonces, ese vacío alguien lo llenó. Exacto. O sea, hay que activar el territorio. Como dice el título del podcast, volver al barrio, ¿no? Exactamente. Del barrio venimos, al barrio volvemos. O sea, no hay otra. Bueno, Andrea, muchas gracias. Contanos cómo pueden hacer para escuchar estos podcasts y otros que han producido vos y tus compañeros. Por ahora, entrando a la página de Telam, que es www.telam.com.ar, van a la sección de radio y ahí están todo tipo de podcasts y de producciones. Bueno. Y lo pueden escuchar por Spotify, también lo pueden buscar por ahí, por las distintas plataformas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, y estaremos en comunicación. Esperemos que las cosas no sean tan graves como pintan y que podamos resistir un poco más. Bueno, te agradezco mucho. Un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Andrea Holgado, productora de La Universidad en la Calle, una serie de podcasts que hablan de la relación de la universidad con sus comunidades, ¿no? Con sus barrios, la parte de extensión universitaria. Sí, aparte son recomendables porque son cortitos, son 4, 7 minutos, o sea, tranquilamente puedes escuchar los capítulos en media hora, 40 minutos, así que invitamos a todos y a todos para que lo puedan escuchar. Y conoces gran actividad de las universidades que no solo damos clases, ¿no? Aulas Argentinas, la actualidad con mirada universitaria.